Buenas tardes. Hoy estoy aquí en mi casa después de haber almorzado y quiero exponerle un tema referente, a algo que dije en el video anterior que yo subí. Y es referente a cómo la DGI trata de hacer creer que ellos son una institución afable y comprensiva con las MIPYMES cuando éstas tienen una deuda pendiente con la DGI. Lo primero que quiero decirle a todos, sobre todo a Luis Valdés y a todas esas personas que viven subiendo videos y que tienen muy buenos locutores, muy preparados, muy bien adiestrados sobre lo que tienen que decir, que el trato de la DGI en lo referente a cuando una MIPYME tiene deuda no es lo bonito que ellos lo quieren presentar, porque no es así. Cuando le hablaba de ponerle un caso fue el siguiente. Tengo un cliente que presentó una ganancia durante el año 2022 y este cliente generó una deuda de 300,000 y pico de pesos, o sea, utilidades que la presentó en el IR2. Perfecto. ¿Qué sucede? Que el cliente, aparte de esa deuda que se genera en la preparación del IR2, ustedes saben que también tiene el pago de los anticipos. ¿Qué sucede? El cliente, para que ustedes vean la barbaridad de cómo actúa la DGI, debe los anticipos, creo que debía 1 o 2 o anticipos, y debe el impuesto declarado en el IR2. Pero no ha generado la primera factura en el año 2023. O sea, no había emitido la primera factura en el 2023. Estamos hablando de abril, el año completo, enero, febrero, marzo, abril y mayo, por el tipo de empresa que es. No ha generado ninguna factura durante el año 2023 y tiene una cuenta por cobrar del Estado. El cliente me llama y me dice: José Oscar, me están pidiendo una certificación del Estado para poderme pagar. Y tú sabes que tengo la deuda de los anticipos y el impuesto sobre la renta declarado en el IR2 del 2022. ¿Qué podemos hacer? Digo yo, bueno, déjame ver si ellos hacen una excepción. ¿Por qué? Porque se trata de que existe una situación de que tú no has emitido ninguna factura durante el año y se puede comprobar por los mismos números de comprobantes fiscales y los movimientos económicos que tiene la empresa, que tenía muchísimas deudas atrasadas, incluso a empleados, servicios, los de anticipo, el impuesto sobre la renta. ¿Qué sucede? Que cuando voy a la oficina, a la administración local de la Máximo Gómez, busco, lo primero que llamo, voy a lo que tratan con el contribuyente. Y de entrada, lo primero que te dicen, y con una arrogancia, o sea, una arrogancia como la expresión es como que el cliente tiene el dinero ahí y no lo quiere pagar. Que él lo tiene y no lo quiere pagar. Pero ¿cómo te van a dar una certificación
Sí, debe los anticipos y debe el impuesto sobre la renta. Le digo yo, pero estoy aquí por eso. Estoy aquí porque la DGI tiene que tener una solución para un emprendedor, para un pequeño comerciante, que le puede poner condiciones. Y me la pusieron en China hasta que me incomodé, porque de la única forma que a ti te ponen atención, sobre todo en la DGI y en muchísimas instituciones del gobierno, es cuando tú tienes que salirte de tu comportamiento normal. Y yo que de por sí tengo un modo de hablar imperativo, un modo de hablar fuerte, que hablo duro y que no es peleando con el servidor público, sino que es una forma que tengo, que he tratado de cambiarla y no he podido. ¿Y qué pasó? Que ahí apareció, no sé si la gerente o la encargada de esa oficina. ¿Qué es lo que pasa? En Midtime me rodearon los guardias que están ahí porque está lleno de guardias y de gente y cosas ahí que vienen a meterte terror. Porque tú estás tratando de explicarle, de decirle lo que está pasando. Mira, tengo este cliente que tiene esta situación, no ha podido emitir ninguna factura, tiene una factura del gobierno que se la van a pagar y para pagarle esa factura necesita una certificación, pero ninguna institución del gobierno, si tú no le te pagas, si tú no le presentas una certificación de que tú estás al día en tus operaciones fiscales. Pero que el cliente no está al día con sus obligaciones fiscales porque no ha tenido ingresos durante el año 2023. ¿Qué le digo? Vamos a buscar una solución. ¿Por qué? Porque toda persona que tiene responsabilidades, tiene que tener autoridad. Ese es un principio administrativo. Tú no puedes recibir responsabilidad si tú no te dan también autoridad. Y me dice, pero es que no se puede. Y yo, pero alguien en la DGI tiene que tener la potestad de que esa compañía le pueden emitir una certificación para que reciba el pago y después que se recibe el pago, que la compañía se comprometa a saldar sus compromisos fiscales. ¿Por qué ellos copian todo? La DGI copia todo. Aquí ninguna ley ha sido realizada porque alguien se sentó a ver cuál es la problemática que pueden existir y crear una ley donde recoja todos los tipos de situaciones que pueden suceder y que se creen para cada situación una solución. No lo hay. Porque aquí copian y quitan y ponen de acuerdo a lo que entienden que les conviene a ellos. Y no debe ser así. El cliente está volviéndose loco porque tiene muchísimas deudas. No ha facturado la primera factura hasta mayo creo que era mayo, junio del 2023. Mayo del 2023. Y le quiere pagar el gobierno y no puede estar al día porque no va a salir a robar. Ni va a buscarse un problema. Entonces, no es. No, para nosotros emitirte la certificación, él tiene que pagar. Obligado tiene que pagar, aunque no lo tenga. Hablo con el cliente. Me dicen que hay que hacer un acuerdo de pago. Bien, eso fue algo real de la administración local de la medida Máximo Gómez. Eso me rodearon guardias y de todo el mundo ahí. Entonces Luis Valdés viene a decir que la DGI es amigable para las MIPYMES. Eso es mucha mentira. ¿Qué tuvo que hacer el cliente? Coger el dinero del acuerdo de pago prestado, más pagar
el mismo más dinero para pagar los anticipos pendientes. Para poder, entonces un acuerdo de pago. Cuando voy a hacer el acuerdo de pago, es un grupo de requisitos y de cosas que complican incluso hacer un acuerdo de pago. Que yo le digo a Luis Valdés que le quite el nombre de acuerdo de pago y que le ponga imposición de pago, porque eso es lo que es, una imposición de pago. Porque creo también que él debe buscar en un diccionario qué es un acuerdo y cómo se desarrolla y qué es una imposición de pago, que es el nombre específico que tiene que ponerle la DGI al trato o contrato que hace con una MIPYME cuando tiene deuda. Es una imposición, no acuerdo de pago. Porque de entrada es un 40%. Esa es la entrada. Ya solamente la imposición del 40% elimina lo que se llama acuerdo. Para que lo entienda Luis Valdés y sus secuaces que están ahí. Inmediatamente tú vienes con una propuesta con algo impuesto. No, eso quita la palabra acuerdo. Ya tú estás siguiendo 40, pero tampoco creas que nada más hay 40, porque ellos mismos son los que te dicen cómo es que tú vas a pagar la parte restante. Porque en este caso que le estoy hablando, que sucedió en el real, la persona que me atendió me dice un 40% y la diferencia en dos pagos. Tanto esto y tanto esto. Oye, pero espérate. Ese dinero es prestado. Y es verdad que él va a recibir un pago, pero él tiene una inmensidad de compromisos que se han creado a raíz de no haber poder emitido la primera factura en el 2023 que él tiene que cumplir. ¿Cómo tú me vas a dividir lo que queda en dos cuotas? Y tú sabes lo que he pedido. Yo estoy tratando de que me la ponga más. Ah, pues te la voy a poner en 3. ¿Pero por qué en 3? No, en 3. Ya, en 3 la puso, en 3. En mi poquito pensar, es un acuerdo de pago. Yo quiero que Luis Valdés explique si eso es acuerdo de pago. Porque si entiende él y sus secuaces que eso es acuerdo de pago, entonces estamos mal en este país. Eso no es acuerdo de pago. Eso se llama imposición de pago. Y le expliqué que ese señor estaba que no dormía, que tenía problemas, intentando hasta suicidarse por las deudas. Eso no le importó a ninguno. A ninguno. A ninguno le importó. Ese cliente tuvo que coger casi 200,000 y pico de 200,000 y pico de pesos prestados. Carísimo. Porque para nadie es un secreto que trabajarle al gobierno no es que tú tienes una fecha de pago. Tú haces el trabajo y te comprometes y haces tu contrato y haces todo. El gobierno te da el 20, pero tú tienes que persignarte para tú saber cuándo viene el próximo pago. ¿Entiendes? Entonces, la DGI tiene que cambiar muchísimas cosas que tienes mal. Y ellos piensan que se la están comiendo. Principalmente Luis Valdés, que cree que ha subido las recaudaciones. No es por la gestión que están haciendo. Es porque está explotando las micros, pequeñas y medianas empresas. Él está llevando las microempresas a la quiebra. ¿Entienden? Eso es lo que pasa. Así que la DGI tiene que quitar esos comerciales que tiene a su gente, diciéndole
Ven a la DGI, que somos amigables, que esto, que te hacemos un acuerdo de pago, que esto, porque eso primero no es acuerdo de pago. Y segundo, como he dicho siempre, ninguno de los incumbentes conocen la verdadera realidad de una MIPYME, porque lo que dan a demostrar es que nunca han tenido ni un ventorrillo, porque las MIPYMES, casi todas en el país, están quebradas. Incluso hay empresas grandes que están quebradas porque tienen más deuda que activos fijos. Porque aquí las empresas, por la presión impositiva que tienen, están quebradas y muchas no lo saben. Y el principal culpable de esa quiebra y de ese descalabro que hay en la actualidad, pero que va a crecer, que se va a incrementar a medida que se comience a aplicar la facturación electrónica a las MIPYMES, que todavía no han llegado, dejen que llegue. Entonces, ustedes van a darle para atrás a esos videos que yo he escrito. Y Luis Valdés va a comenzar a ver cómo las recaudaciones que hoy han subido van a comenzar a descender de manera tal que entonces es cuando van a querer a venir a actuar, cuando ya será demasiado tarde.